José Luis Pinillos era catedrático de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Real Academia Española, Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales y Humanidades en 1986 y figura clave de la psicología científica. Murió el pasado 4 de noviembre en Madrid a los 94 años. Nadie mejor que el profesor Enrique Lafuente, profesor de Historia de la Psicología de la UNED, discípulo y colaborador del profesor Pinillos, para que nos ayude a comprender su relevancia y significado. ¿Qué es lo primero que destacaría de él como persona, como intelectual, como científico? Bueno, pues como persona, desde luego, yo lo veo y lo estoy viendo todavía como un hombre absolutamente cercano, cordial, elegante. Fumaba unos cigarritos puros muy finos que le daban un aire mundano, y efectivamente era una figura que cuando yo lo conocí, que primero fui discípulo, alumno más bien, ¿no?, en los primeros cursos de la carrera, pues venía a ser un contraste bastante marcado con lo que se estilaba entre el profesorado de la Facultad de Filosofía de aquellos años, que eran más bien figuras ancladas en una escolástica bastante rancia, y él venía a representar en buena medida la modernidad, digamos, de la universidad española. Como científico, luego pues se nos fue, y a mí en particular, pues se me fue revelando como un trabajador infatigable, muy al día de las corrientes de psicología, de la psicología contemporánea, y sobre todo también muy crítico de ellas. Es decir, la figura de Pinillos para mí tiene una significación de intelectual, reflexivo, crítico, que va más allá, y quizá al recordar algunos títulos de algunos trabajos, Más allá de Freud, por ejemplo, es uno de ellos, o Más allá del hombre libre, es otro título de crítica a la psicología de Skinner, siempre buscando un horizonte en que no desapareciese lo humano de la ciencia psicológica, y lo que lo humano tiene sobre todo de ser histórico, de ser responsable, y por tanto de ir un poco más allá de una especialización psicológica estrecha. Y muy preocupado por el método científico, ¿no? Muy preocupado por el método científico, pero también muy preocupado por las limitaciones del método científico. Es decir, que él en buena medida vino a la facultad y a la Universidad Española a traer una psicología moderna, y por tanto muy anclada en una metodología rigurosa y al día, digamos, de los desarrollos de la ciencia de ese momento, pero al mismo tiempo estaba muy preocupado de que eso podía hacer perder de vista esa atenencia, ¿no?, a lo metodológico, podía hacer perder de vista dimensiones de lo humano que no convenía que la psicología perdiese. Y en buena medida su obra ha ido orientada pues al rescate y fundamentación de lo mental, por ejemplo, que era algo que en la tradición conductista o más conductista de la psicología de aquellos primeros años pues se había perdido de vista. Era la psicología con alma la que él reclamaba. Exactamente. Bueno, él lo llamó también mente porque le daba un poco igual el nombre que había que darle, pero en definitiva era eso a lo que iba apuntando. Y Enrique Lafuente, como historiador de la psicología, ¿cuáles son las áreas de investigación en las que Pinillos se centró y aportó más? Bueno, Pinillos en cierto momento recordaba su figura muy cerca de la ardilla aquella del poema de Iriarte, que, en fin, de tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, decía, son de alguna utilidad. Bueno, Pinillos lo tocó todo en psicología. Y no solo eso, sino que además hizo el tour de force enorme de escribir unos principios de psicología monumentales, donde de alguna manera recogía toda la psicología contemporánea. Es decir, que yo no podría destacar, aunque yo sé que él se interesó mucho por los temas de personalidad, por los temas de la psicología social, por los temas de la psicología de la percepción, pero en definitiva, si algo se me impone de la figura de Pinillos es más bien un dominio global de lo que era el campo de la psicología y de sus proyecciones filosóficas también. Y además escribió mucho.
Escribió muchísimo, sí. Bueno, estos días pensando un poco y pasando revista a sus escritos, uno se queda verdaderamente abrumado, ¿no? Pero un hombre que trabajaba y escribía además espléndidamente, tenía un estilo lleno de humor y en fin, era un comunicador formidable, tanto por escrito como oralmente. Algunos de sus libros han sido y son clásicos en las facultades de psicología. Absolutamente, sí. Hay los principios de psicología siguen siendo una fuente de información valiosísima para cualquier estudiante que se interese seriamente por la psicología, y su libro sobre la mente humana ha sido, yo creo que el libro más vendido de la psicología en España, con más de 1 millón de ejemplares vendidos y con una capacidad de divulgación ya no para el especialista, sino para el lector de a pie, digamos, incomparable. Sí, La mente humana era un librito que editó Salvat, ¿no? Tuvo Exacto, un éxito de ventas tuvo impresionante. Una difusión bárbara. También tenemos que mencionar su especial relación con esta universidad, con la UNED, porque él fue el encargado de desarrollar los estudios de psicología en una universidad que nacía en 1972, que era la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sí, efectivamente, él fue el primer director de un departamento de psicología que en aquel momento estaba todavía inserto en la Facultad de Filosofía, todavía no se había independizado institucionalmente la psicología de la filosofía. Y luego, digamos que esa relación con la UNED culmina quizá cuando se le otorga el doctorado honoris causa en el año 96, pero en todo ese tiempo en concreto tuvimos la suerte de poder contar con él en el equipo de Historia de la Psicología, que entonces formábamos Alejandra Ferrandiz y yo aquí en la UNED, y le trajimos muchas veces a la radio precisamente al hilo de los cursos de doctorado que estaba dando en la Complutense, que eran los temas que le rondaban en ciertos momentos y que luego además se fueron plasmando en artículos. Pero digamos que su aportación en la radio, lo que venía a decir o lo que venía a aportarnos era el tipo de problemas en los que él estaba en aquel momento, por los que estaba preocupado, por los que estaba investigando. Sí, tuvimos el enorme honor y privilegio de contar con él en estos micrófonos, sí, precisamente. Hay varios programas sobre la crisis de la psicología, sobre la psicohistoria, sobre el método científico. Sobre Mariano Yela. Efectivamente, también sobre Yela. Y luego también pudimos contar con él para unos vídeos con su comentario experto, sobre todo en el vídeo de Germain, sobre la figura del maestro de Pinillos, de Germain, sobre el cual pues él reflexiona y recuerda, ¿no?, sobre la significación de esa figura. Es decir, que también lo tenemos en color filmado, ¿no? Vídeos que se pueden todavía conseguir, por supuesto, que están a disposición de quien esté interesado. Son vídeos editados por la UNED y en una colección cuyo autor es Enrique Lafuente, de psicólogos españoles. Exacto. En su discurso de investidura en la UNED, precisamente habló de algo que le preocupaba mucho en sus últimos años, que era la modernidad, ¿no? Y el concepto de posmoderno y cómo la ciencia psicológica tenía que buscar nuevos caminos. Efectivamente, sí. Todo eso luego se plasmó en un libro que se llamó El corazón del laberinto, en el cual efectivamente Pinillos estaba dando una llamada de atención a una cuestión de ámbito cultural enorme y con proyección y con interés para la psicología, pero de la cual la psicología no se estaba ocupando, según él lo veía, con la atención que tenía o tendría que hacerlo. Bueno, Enrique, como esto tenía que ser necesariamente corto, vamos a despedirnos ya únicamente, preguntarle por la vigencia de José Luis Pinillos en estos momentos y cuál sería la obra que recomendaría usted a los alumnos, a los estudiantes de psicología, a los interesados por profundizar y por conocer más a fondo esta gran figura de la psicología española. Pues bueno, al margen de los dos grandes libros de mayor quizá proyección, como que son Los principios de psicología y La mente humana, que para cualquier estudiante de psicología van a ser libros utilísimos en cualquier caso, yo tengo un afecto especial a un libro suyo en que reúne trabajos de muy distintas épocas y de muy distinta temática, y que yo creo que se llama La psicología y el hombre de hoy,
y que yo creo que da una buena imagen de ese Pinillos preocupado por multitud de temas, tratándolos siempre con un estilo literario y un humor admirables, y siempre, en fin, haciendo reflexiones que desde luego a mí me parece que pueden seguir vigentes y pueden animar a la gente que lo lea a seguir su camino. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Enrique Lafuente, profesor de Historia de la Psicología de la UNED, discípulo y colaborador de José Luis Pinillos. Muchas gracias a vosotros.